Uno, dos, tres. Bienvenidos al podcast El dinero no viene con instrucciones. Mi nombre es Ricardo Chavero, soy director general de Network Consulting. Llevo más de 10 años invirtiendo en el mercado de valores y me encanta aprender sobre cómo cuidar el dinero. Y yo soy Brenda Gómez, soy asesora financiera. He ayudado a más de 1,000 personas a mejorar y sanar sus finanzas. También disfruto mucho de aprender sobre el dinero. Síganos en nuestras redes sociales, Network MX, o búscanos en Google como asesorfinanciero.com.mx. ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast El dinero no viene con instrucciones. Mi nombre es Ricardo Chavero y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos con nosotros el actuario Antonio Valencia. Él es director general de Vitalis. Es experto en pensiones. Es uno de los 35 actuarios certificados en pasivos laborales en México. También tiene la certificación por la CONSAR para dictaminar planes de pensiones. Y por su trayectoria profesional, el buen Antonio es experto en el diseño, implementación, evaluación, comunicación e inversión de planes de pensiones corporativos. Adicionalmente, cuenta con un extenso conocimiento en el sistema pensionario de seguridad social y en beneficios a empleados. Antonio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido al podcast El dinero no viene con instrucciones. Gracias a ti, Ricardo. Un gusto. Encantado de hablar de estos temas que como institución en Vitalis nos interesan, eso nos dedicamos, pero además a mí en lo personal pues me apasionan y con mucho gusto de compartir. Te agradezco mucho, Antonio. Fíjate que en semanas recientes, bueno, ya casi meses recientes, ha estado mucho, digamos, en los medios el tema del Afore. Pareciera que siempre tratan de hacerle ahí un ligero cambio y entonces resurge el interés yo siempre digo, debería de ser un interés constante, porque es un tema que vamos a tener de aquí al 2050 y no nada más que ahí alguien quiere hacer algún cambio, pero nos han preguntado mucho, Antonio, oye, estos cambios que se proponen, ¿van a beneficiar? ¿No van a beneficiar? Porque pareciera que a veces es un juego de suma cero, ¿no? Si alguien beneficia, quiere decir que alguien más por ahí le anda perjudicando. Estos cambios, y si quieres vamos a empezar un poquito más sencillo, Antonio, que nos han preguntado, bueno, es que el Afore, yo sé que algunos tienen ley 73, otros tienen ley 97. ¿Cuándo realmente llega este tema de Afore, Antonio? ¿Y por qué debería de ser tan importante y relevante para todos realmente? ¿Por qué debería de ser relevante para todos cada vez que alguien menciona el Afore? Mira, te voy a comentar, me voy a ir desde lo más general, una repasada de lo que son las bases del por qué es importante hablar de las pensiones, y eso nos va a ir llevando poco a poco a la pregunta concreta sobre las nuevas reformas, y es así ahora qué con nosotros, ¿no? Mira, desde lo más general te diría, México tiene un problema pensionario que no es propio del país, es un tema mundial donde la esperanza de vida va en aumento. Y eso, pues, además que en combinación con los sistemas que típicamente se le conocen de reparto, y aquí un poco para el auditorio que entienda qué es esto del reparto. Hagan de cuenta que todos contribuimos y el gobierno tiene una sola bolsa y no hay alcancías, simplemente el gobierno recauda todas las contribuciones que existan de los que contribuyen y de ahí el gobierno justamente reparte. O sea, a quien ya está en edad de jubilación, pues le va pagando las promesas. Esos son los típicos sistemas pensionarios en el mundo, y así era el de México. Pero derivado de esto que te comento del incremento en la esperanza de vida y además los cambios de estructura familiar, no me dejarás mentir, pero a lo mejor tú tienes pocos hermanos, pero en cambio tienes muchos más tíos que hermanos y así es, o sea, la pirámide demográfica también va cambiando y no sé si tengas hijos, Ricardo, pero igual la gente de ahora pues no está haciendo una planeación de 3 o 4 hijos, hace de 1 o hay de 2 o hay quien ni siquiera hijos quiere tener. Entonces, la combinación de la demografía y lo que tradicionalmente se le conoce como una pirámide poblacional, es que es un triángulo,
pues ahora ya se va deformando y ahora ya más bien parece como un rábano, donde ya en la parte de abajo ya está más pequeño y ya se empieza a ensanchar en medio y empieza a haber más gente que está llegando a edad de jubilación y va a vivir más años. Entonces, ese cambio demográfico, Ricardo, eso genera inviabilidad en estos sistemas que le llamamos de reparto, donde cuando hay muchos trabajando es fácil pagarle a los poquitos que están en jubilación, pero cuando ya son muchos los que están en jubilación, pues entonces necesitas recaudar mucho más o haber generado ciertas reservas en el pasado. Claro. Entonces, poniendo esto como concepto, pues bueno, eso no, déjenme irlo aterrizando a México. Decía que México, pues también tiene ese problema, y digo también porque muchos países estamos ahí y están ahí y seguirán llegando países a esas situaciones. Pero México ya está ahorita ahí, y pues bueno, en México hay una cosa muy peculiar, Ricardo, que la seguridad social en México, o sea, para que tú tengas un sistema de seguridad social o una cobertura de ese tipo, tú debes tener un trabajo, está ligada al trabajo. Esto no sucede en todos los países. Hay países donde tú tienes una cobertura simplemente por el hecho de ser ciudadano de esa nación. Aquí en México no. Aquí en México, para tener una cobertura necesitas tener una relación laboral subordinada. Esto quiere decir tener un patrón. Correcto. De tal manera que si tú tienes un patrón, bueno, pues el patrón está obligado a inscribirte en algún sistema de seguridad social. Y aquí empiezan las complicaciones, porque del 100% de personas que estamos en edad productiva para trabajar, 6 de cada 10 no tienen un sistema de cobertura. El 60%, 6 de cada 10, el 60% de la gente que tiene en edad de trabajar no tiene una cobertura, y te voy a decir las razones. Una, pues porque o no tiene un empleo, claramente, claro. Eso es evidente. Luego, también hay otra que son los que tienen un empleo, pero no es de estos empleos remunerados, como por ejemplo el ama de casa, que es un trabajo y sin embargo no tiene una protección de seguridad social, y es un trabajo. Sin embargo, no está catalogado como tal. Ahora pensemos en otros que son más triviales, como por ejemplo el que pues no sé, el que no pague impuestos, el informal, el que esté en la informalidad, pues bueno, ese tampoco tiene una cobertura. Y ahora pensemos en otro sector que sí paga impuestos y no tiene una cobertura. Por ejemplo, los que prestan servicios profesionales. Por ejemplo, un doctor paga impuestos, emite una factura, paga todos los impuestos, y sin embargo, como no tiene un patrón, en realidad no está obligado a tener una cobertura, y muchas veces hay casos de esos. Los freelance, ahora a lo mejor en tu auditorio hay mucha gente que trabaja freelance y que pues no está teniendo una cobertura de seguridad social. Y dentro de esas coberturas de seguridad social, que aquí ya te estoy diciendo que estamos excluyendo al 60% de la población de México, es un problema terrible. Dentro de esas coberturas, entre ellas está el del tema pensionario, y además otras que, acá vamos a hablar del tema pensionario, pero claramente hay muchas otras muy importantes, particularmente el tema de salud, Ricardo. O sea, tener una cobertura de gastos médicos a través del IMSS o del ISSSTE o de algún otro sistema. Hay varios sistemas en México. Pues bueno, eso también por ahora me parece que hoy más que nunca se ve como una bendición, ¿no? Totalmente. Pues bueno, ahora sí, me voy a ir, ya ahí nos vamos aterrizando y ahí vamos llegando. Ya dije que del 100%, 60% no tiene cobertura por distintas razones, y del otro 40%, más o menos del otro 40%, pues ahí otra complicación que tiene México es que tiene muchos sistemas, está muy fragmentado. No hay un solo sistema que brinde los beneficios parejos para todos. Están los del IMSS, están los del ISSSTE, están ISSSTEs estatales, están ISSSTEs municipales, está CFE, está Pemex, están Fuerzas Armadas, hay universidades públicas, y hay una serie de sistemas. Hay más de 100 sistemas así en México, wow.
todos desarticulados, pero ¿sabes? Lo más grave es que en este universo de distintos sistemas hay quien se puede llevar una pensión de 1/4 parte de su sueldo y también hay mexicanos que pertenecen a algún sistema que se pueden llevar más del 100% de su sueldo cuando se jubilen. O sea, hay una amplia, hay una diferencia abismal entre aquellos sistemas que son de privilegio y así se les conoce, donde el que se jubila recibe más dinero jubilado que activo, que cuando estaba trabajando. Ya vemos otros, en otros sistemas que después de 25 años te estarás llevando 1/4 parte de tu sueldo, así de ese tamaño. Esa es otra complicación. Entonces, voy a ir aterrizando, me voy a ir ya centrando en el tema del IMSS. El tema del IMSS, de este 40% que sí tiene una cobertura, pues gran parte somos los que cotizamos al sistema del IMSS, es decir, los que a través de un patrón, que trabajamos en el sector privado, el patrón manda cuotas al IMSS. Pues bueno, ahí ya empieza ahora sí, hablemos ahora sí de ese universo, está dividido en dos. Los que, como bien decías, la ley 73, que el auditorio pues típicamente lo conoce como la vieja ley, la ley anterior, la ley de reparto, ese tipo de ley. Y la nueva ley, que es la ley de 1997, bueno, que desde el 95 estaba la ley, pero entró en vigor en el 97. Pues bueno, esta ley de 97, que el auditorio típicamente la conoce como la nueva ley, o la ley Afores, o la ley de cuentas individuales, o propiamente la de capitalización individual. Y antes de empezar a ver las diferencias y cómo sé de qué lado estoy, y yo que estoy escuchando y ahora que me están confundiendo más, antes de empezar a ver las diferencias, me gustaría que el auditorio lo primero que tiene que identificar es saber cuál fue el año en el cual empezó a cotizar. Y eso les va a decir a todos a qué ley pertenecen. Si cotizaron antes del 1 de julio de 1997, pertenecen a la ley anterior. Si cotizaron después de la reforma, pertenecen a la nueva ley. Eso es lo primero que el auditorio debe saber, o sea, ¿de qué lado estoy? Eso lo van a saber sabiendo su primer cotización, el año en el que cotizaron. Y una vez que saben eso, ahora sí déjenme decirles las principales diferencias. Voy a explicar la de la ley anterior. La ley anterior, lo que se ponía en ese entonces era 6.5% del sueldo con el que cotizabas. Y con eso, para el ramo, estamos hablando aquí ya exclusivamente del ramo de pensiones y beneficios al retiro. Y con esos beneficios, con esas contribuciones, se te prometía una pensión a edad de retiro. Y esta pensión podía ser pagadera desde edad 60, por lo que le llaman cesantía, o 65. Aquí la diferencia consiste en que mientras te vas antes, se te hace un castigo. Es decir, si te vas a edad 65, te llevas el 100% del beneficio, y conforme te vas yendo un año antes anticipado, pues te empiezas a llevar un poquito menos. Esto es entendiendo, igual para que el auditorio diga, oye, ¿por qué me castigan por irme antes? Entendiendo que pues por irte antes, pues se te hacen más pagos. Si te vas un año antes, recibirás 12 pagos más y así consecutivamente. De tal forma que es una manera de compensar el número de pagos extras que se te darán y que no le salga más caro al gobierno. Y estas promesas, sin meternos a mucho detalle, cosas importantes, una les diría que es el sueldo con el cual están cotizando, porque para cuando se te calculan los beneficios, te hacen el promedio de tus últimos 5 años. Antonio, yo ahí siempre he tenido, seguramente tiene una muy buena razón, pero ¿por qué específicamente los últimos 5 años? Es decir, si hoy yo tuve 20 años muy buenos y los últimos 5 fueron los
peores que me tocaron. Bueno, pues ahí posiblemente no tuve muy buena suerte. ¿Hay alguna razón en particular de por qué este sistema se decide hacer con el promedio de los últimos 5 años? Mira, no te podría decir exactamente por qué 5 y no 4.5 o por qué 6. Claro. Lo que sí te puedo decir es que normalmente existe un sueldo regulador. Para cuando se te calcula un beneficio, existe este sueldo regulador. Y este sueldo regulador, la intención es que se eliminen malas prácticas. Sabrás que pues tú podrías estar cotizando a un salario mínimo y un mes antes de que te jubiles, pues te subes al tope. Claro. Y pues entonces ahí ya estás metiendo un gol. Tienen esas intenciones, los sueldos reguladores. ¿Por qué 5 y no 5.5 o menos? No te podría decir a ciencia cierta. Pero algo que sí te puedo platicar, que es curioso en este tema del promedio de 5 años, es que cuando se habla del promedio de 5 años, no dice la ley que es el promedio a valor actual. Dice que es el promedio, literal el promedio con el cual hayas cotizado. Esto genera que si tú pasas por una época de inflación, pues bueno, tienes una repercusión, porque a lo mejor tú ganaste más de un año para otro, pero ganaste más en pesos, pero no en poder adquisitivo. Y entonces, al momento que te hacen el promedio, pues ya tienes una repercusión por efectos inflacionarios. Ese es un detalle curioso que aquel que pasa por una época con inflación fuerte, pues sí tiene una baja importante en su pensión. Te digo, se empiezan, son muchos los detalles que hay acá, y nos podríamos echar la plática solo de este tema, claro. Pero me gustaría seguir avanzando. Por un lado te decía, es importante saber de qué lado estás, es importante saber cuál es el salario con el cual cotizas, y también es importante un número de semanas cotizadas, porque la ley anterior te pide al menos 500 semanas, que son como 10 años cotizados. Y a partir de 10 años cotizados, pues ya tienes una garantía de tener una pensión en función de tu edad, en función de tu sueldo, en función de todo. Y para simplificarlo, el 70%, el 80% de la población en México cotiza con menos de 4 salarios mínimos. Y para ese sector, para ese pedazo de gente, lo que se esperaría que recibiera a través de la vieja ley sería alrededor del 70-80% del último sueldo. Entonces, ese es el número que deben traer en la cabeza en general. Alrededor de eso, de esa pensión que al final vas a recibir, se contemplan asistencias sociales, se contempla las asignaciones familiares, se contempla inclusive un 11% de incremento que en el sexenio de Fox se otorgó a las pensiones. Ese es un decreto, eso no es una ley, eso se podría quitar en cualquier momento. Ya en la suma de todo, hagan de cuenta que el mexicano, déjenme decirlo así, el típico trabajador mexicano, que estoy hablando de este trabajador que cotizó con menos de 4 salarios mínimos, trabajador típico mexicano, puede esperar que con la vieja ley se lleve 70-80. Algo que siempre les digo a todos cuando hablamos de estos temas es que sí, hay quien se puede llevar el 100 con la ley anterior. Y sí, también hay con la ley anterior quien se puede llevar el 40. Es posible. Claro. O el 20 inclusive. O sea, hay de todo. Hay una gama muy grande porque dependen de muchos factores. Sin embargo, de manera general, pensemos en que la vieja ley paga el 70-80 para la mayoría de los mexicanos. Correcto. Ahora sí, déjenme irme a la nueva ley. En la nueva ley, esto es muy fácil de explicar. Esa literal, como estamos ahorita, funciona como alcancías. Entonces, cada quien tiene una alcancía y pues se van subiendo contribuciones a esa alcancía. Y una vez que logras tú 25 años de cotizaciones, pues tienes derecho, y llegas a la edad, por supuesto, pues tienes derecho a romper la alcancía y a tomar el dinero y a tener una pensión derivada de lo que hayas juntado. Aquí, a diferencia de la vieja ley, no hay promesas. Aquí es, pues, a ver cuánto se junta.
Y pues literal, desde el primer día de la reforma, los cálculos actuariales ya se preveía que iba a haber una disminución importante en los beneficios. Igual, lo quiero expresar así, para el trabajador típico mexicano, lo que la nueva ley le puede brindar va a ser equivalente a alrededor del 25-35% de su último sueldo. Otra vez, es posible, hay trabajadores que se van a llevar el 100%. Por ejemplo, el que gana el salario mínimo probablemente se lleve el 100%. Pero, claro. y así hay de todo. Lo que sí les puedo asegurar es que no hay alguien de más de 5 salarios mínimos que se lleve más del 30%. O sea, eso sí lo puedo asegurar. Alguien que gana bajo la nueva ley, alguien que gana y cotiza con 5 salarios mínimos o más, no va a ser posible que con la nueva ley se lleve más del 35% de ese sueldo. Antonio, que para nuestro auditorio, más o menos, ¿cuántos son 5 salarios mínimos? Pues alrededor de 15,000, 16,000 pesos. Entonces, alguien que gana como 16,000 pesos, con toda seguridad, si cotizó con 16,000 pesos y está en la nueva ley, no va a alcanzar ni un tercio de eso como pensión, que serían como 5,000 pesos. No va a superar los 5,000 pesos. Oye, Antonio, y una duda, Antonio, tú como actuario, ¿cuál debería de ser ese número mágico, digamos, que deberían de estar apuntando nuestro auditorio? Si ya vemos que sí y solo sí cotizan esos 25 años y siempre estuvieron contratados, digamos, por decirlo de alguna forma, con todas las de la ley, entonces van a tener ese 25-30%. ¿Cuál debería de ser el número al que deberíamos de estar aspirando las personas que somos ley 97? ¿Cuál debería de ser, digamos, ese porcentaje aspiracional que deberíamos de buscar? Esa es una pregunta que técnicamente le llaman el nivel de reemplazo, ¿no? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál sería la pensión o cuál sería el porcentaje de mi último sueldo que debería poder lograr, ¿no? Y igual acá también la pregunta no es sencilla. Déjame poner un poco en perspectiva. Y así ejemplifico de la mejor manera. A ver, el que gana un salario mínimo, te voy a poner así, el que gana 100 salarios mínimos no come 100 veces más que el que gana un salario mínimo. Totalmente, claro. Entonces, empieza a haber un tema de distorsión entre que la concepción de la pensión debe ser para mantener tu ritmo de vida y tener una vida en tu jubilación digna. Es decir, pues, o sea, mantienes regularmente las necesidades básicas. Claro. Y en el concepto de mantener las necesidades básicas, pues hay muchas cosas atrás. Yo te diría que el que gana un salario mínimo necesita el 100% de ese salario mínimo cuando se jubile. O sea, no hay ni qué discutir eso, definitivamente. Pero a ver, el que gana 100 salarios mínimos no necesita 100 salarios mínimos para seguir viviendo en su jubilación. Claro. Entonces, depende ahí un tema de gasto, ingreso, gasto, donde a nivel general, para la población mexicana, yo te diría que un 80% de tu último sueldo, entre 80 y 90, pues sería lo ideal. Sería, no sé, alguien que se termina jubilando, ganando 15,000 pesos, pues si se jubila con 12, pues bueno, parece bastante decoroso. Y ese sería, digamos, el objetivo a perseguir. Correcto. Entonces debería ser más o menos, digo, como tú bien dices, ahí depende mucho cuál es el ingreso. Tenemos obviamente habrá algunos gastos que van a subir, temas de salud y demás, y tenemos gastos médicos menores, mayores, prestaciones, etcétera, ¿no? Creo que hay varias variables que terminan afectando, ¿no? Entonces, conociendo esta situación, Antonio, para ir cerrando algunos de los puntos que hemos hablado, vemos que hay
para simplificarlo mucho, como tú bien decías, hay muchos, pero si lo simplificamos, hay estos dos sistemas, está Ley 73, está Ley 97, y dependiendo si empezaste a trabajar antes del 1 de julio del 97, pues ya tienes un pie un poquito más sencillo, digamos, para Ley 73. Y si no, estamos hablando de que automáticamente pasas de tener el 70-80% a tener un 25-30%, ¿no? Entonces es un porcentaje muy considerable. ¿Qué es lo que podemos hacer, Antonio? ¿Qué es lo que puede hacer nuestro auditorio? Digo, además de muchos consejos que hemos dado en este podcast, pero ¿cuál debería de ser su acercamiento? Asustarse, preocuparse, ponerse a hacer números. ¿Cómo deberían de acercarse a este problema? Lo primero, y eso me da gusto que ya hoy lo veamos, digo, me da gusto, vamos tarde, pero peor es no hacer algo. Me da gusto que ya cada vez más se hable de estas cosas de pensiones y de retiro e inclusive hasta veamos más spots publicitarios por todos lados, en anuncios, en la calle, en todos lados, en el transporte público, y empiece a hacer una conversación este tema del retiro. Te decía que vamos tarde, pues porque esto lo debimos haber hecho hace muchos años, ¿no? Crear la conciencia y crear la cultura. Pero definitivamente no culpo ahora sí que lo que le llaman siempre es que el mexicano. Definitivamente esto no tiene que ver con el mexicano. Esto es un tema mundial. O sea, a la gente se le obliga a ahorrar, ¿no? En cualquier parte del mundo no hay un solo país que de manera voluntaria haya salido a ahorrar para su jubilación. Claro. Hay teorías de comportamiento económico que han ayudado al ser humano a tomar decisiones eficientes y racionales y que le ayuden a prever su retiro. Entonces, en ese sentido digo, vamos tarde, pero hagámoslo y qué bueno que ya estamos en esto. Lo primero es crear conciencia, te diría, o sea, nosotros siempre hemos pensado, el día en que los temas de retiro se platiquen en la mesa en una cena del familiar, ese día ya permeaste la cultura. Totalmente. O sea, ahí ya estás del otro lado. Y eso ya sucede en algunos otros países. O sea, en países nórdicos tú ves en los periódicos diario una noticia de pensiones, ¿eh? O sea, la primer plan es algo de pensiones, lo cual es impresionante. Sí. Y que en México un día en las cenas familiares el tema sea en algún momento el tema de retiro y la previsión de retiro, digo, eso sería fundamental. Entonces, lo primero es crear conciencia y tenerlo, hablar más de esto, escuchar de esto, informarse. Eso sería lo primero. Lo segundo es, empezar a ver qué opciones hay, que sería la siguiente pregunta. ¿Y qué opciones tenemos si ya vemos que se ve complicado el tema de retiro? Pues hay muchas, desde... O sea, en ese sentido les quiero decir que vehículos ya hay y la tecnología nos permite muchas cosas. Entonces, seguros. Hay muchos productos de seguros que se pueden contratar para complementar esta parte de edad de retiro y beneficios al retiro. Están lo que les llaman los PPRs, que son los planes personales de retiro, que esas son herramientas que ponen las instituciones financieras y que también tienen el fin del retiro y dan ventajas fiscales. Están lo que ustedes tienen mucho a bien recomendar, pues este tema de inversiones. O sea, puedes tú abrir una cuenta y tú hacer inversiones y pues invertir a largo plazo y en una cuenta que de intermediación bursátil o a través de fondos. Eso también existe. Existen las Afores, donde tú puedes hacer ahorro voluntario y ya olvidemos esa concepción de ve al Oxxo y deposita 10 pesitos. O sea, de verdad, ya estamos lejos de eso. O sea, así inició y qué bueno, pero cuando tú vas al súper te preguntan si quieres depositar a tu Afore y es inmediato. Y deja tú eso. Existen ya aplicaciones de celulares donde puedes ahorrar de manera automática y voluntaria a tu Afore. Entonces, pues también ahí hay otra vía de ahorro. Otra vía de ahorro es contratarse con un patrón que brinde beneficios. Aquí te platico que en México hay 2,000 empresas que brindan planes privados de pensiones. Es decir, en México hay 2,000 patrones que además de que te cotizan en el IMSS,
como parte de sus prestaciones y beneficios a empleados, te dicen, si tú te jubilas conmigo, te doy tanta lana. Si tú te jubilas conmigo, te garantizo tanta lana. Y eso corre a cuenta del patrón. Pues bueno, esos esquemas también le permiten a los trabajadores meterse a esquemas de este tipo de ahorros. Y son de gran valor. Son muy pocos los planes, son 2,000 cuando hay más de 5 millones de empresas en México. Y entiendo que la mayoría son pymes. Me gustaría enfocarme en esa última parte, los planes de pensiones corporativos, vamos a llamarle. ¿Por qué el empresario debería de tenerlo, digamos, como esa prioridad? ¿Por qué, oye, yo como empresarios que nos escuchan deberían decir, ¿sabes qué? Yo quiero agregar este valor, digamos, desde el punto de vista del empresario, que yo sé, hay beneficios fiscales y demás, pero a los que nos escuchan, ¿por qué deberían de hacerlo? ¿Por qué deberían de decir los empresarios que nos escuchan, oye, ¿sabes qué? Es una opción que debemos considerar. Mira, hay dos maneras de concebir los planes privados de pensiones. Y te voy a poner la idealista, la romántica, que además me encanta esa filosofía, porque es de responsabilidad social. Hay muchos empresarios que ponen este tipo de esquemas dimensionan el plan privado de pensiones como una compensación diferida. O sea, literal es un sueldo diferido. Y entonces cuando te ofrecen una oferta laboral, te dicen, bueno, en pesos a hoy hay tanto y diferido hay tanto. O sea, es parte de tu paquete de compensaciones. Que en México te digo, o sea, no hay todavía mucha esa cultura, pero hay industrias que si tú no tienes plan de pensiones, pues la industria de la misma industria, y déjame ponerte ejemplos, las farmacéuticas, es muy común que tengan planes privados de pensiones. Y si tú no trabajas, si tú estás en una farmacéutica y la de enfrente te ofrece lo mismo, más plan privado de pensiones, pues ahí vas para allá, ¿no? Las armadoras de autos. Y hay muchas industrias a nivel mundial que así se pelean el talento a través de compensaciones diferidas. Entonces, esa es una manera de conceptualizar un plan privado. ¿Por qué es importante? Pues bueno, forma parte de tu paquete de prestaciones como compensación diferida y que atrae talento, retiene talento, reduce rotación, y, como decía, responsabilidad social. Por ayudar a México a disminuir pobreza en vejez. Entonces, con este concepto, digamos, idealista, pues hay muchos patrones que lo atesoran y así lo ejecutan. Ahora, déjame ponerte el otro escenario, en el cual a lo mejor un patrón dice, pues bueno, yo los cotizo en el IMSS, yo, ¿por qué tendría que además también, ¿por qué tendría que además que también crear un fondo extra? Claro. Exacto. Que hay patrones que así lo ven. Y es muy válido. A ellos, a ese tipo de clientes, yo les digo, desde ese lado tienes razón. Si no lo ves como una compensación diferida, déjenme decirles algo. Como lo platicamos al inicio, existe una generación de la nueva ley que vamos a recibir poca lana a edad de retiro, ¿no? Ya hablamos que vamos a recibir 25-30% del sueldo. Pues déjenme decirle a todos los empleadores que un día su nómina va a estar llena de ese tipo de trabajadores. Es decir, un día ya no va a haber trabajadores de la vieja ley. Y no me dejarán mentir, eso me sucede con todos mis clientes. Hoy, quien es de la vieja ley llega y todavía te renuncia a ti, patrón, porque va al IMSS, ve que le van a dar 80% de su sueldo y regresa contigo, patrón, y te dice, ¿sabes qué? Renuncio, ya me voy a ir a cobrar mi pensión del IMSS. En ese instante, tú como patrón solo tienes la obligación de pagarle su prima de antigüedad, que es muy, muy pequeña porque está topada a 2 salarios mínimos, y le das sus partes proporcionales y una felicitación y ahí nos vemos. Y ahí acabó la relación laboral. Sin embargo, piensen en este escenario. Un día esa generación se acaba. Un día tienen su plantilla llena de generación 97. Y esa generación 97, cuando lleguemos a edad de retiro, no les vamos a renunciar. Porque cuando vayamos a la Afore a ver y nos demos cuenta que nos va a tocar el 2030, pues al menos yo, Ricardo, yo no voy a renunciar. No, claro, totalmente. Entonces,
así va, y así vamos a estar muchos, o sea, muchos no van a estar pensando en renunciarlo al patrón. Y entonces al patrón se le crea una carga de pasivo laboral. Correcto. Donde al paso del tiempo empieza a ser una bomba, porque tienes una plantilla que va envejeciendo y que para renovarla la tienes que despedir y la tienes que literal correr y correcto. Pagar una indemnización legal. Y una indemnización legal ya a esas edades y ya con muchos años de servicio, pues puede costar 2 o 3 años de sueldo, ¿eh? Entonces, sí, si ya traes una demografía que además, quiero decir que eso nos va a pasar a todos, vamos a ir perdiendo productividad, porque eso a todos nos va a llegar, un día se nos va a olvidar la fórmula, no vamos a escuchar, no vamos a ver, nos va a doler todo. Es normal, eso es un proceso biológico. Y cuando los patrones tengan una población envejecida perdiendo productividad, pues ahí va a estar pues lo que hay que analizar. O lo beco correcto. A costa de su pérdida de productividad, o lo saco, pero si lo saco, pues le tengo que dar 2 años de sueldo. Y ahí está la bomba allá encima. Entonces, esta planeación de planes privados de pensiones, o lo ves como parte de compensación diferida, o lo ves como una cobertura al riesgo de que no puedas reemplazar tu plantilla en los siguientes años. Correcto. Qué interesante, Antonio. Para todos los que nos están escuchando, al final del día se traduce en planeación para el largo plazo, ¿no? O sea, estás haciendo planeación, digamos, planes de pensiones, pero realmente consiste en una planeación que estás haciendo para tu empresa, para el negocio. Y también, como tú bien decías, al final del día para contribuir, digamos, tanto parte social y demás de retención, etcétera, ¿no? A tu plantilla. Pero, digamos, también hay una ecuación ahí matemática y financiera bien importante que hay que poner sobre la mesa para todos los que somos empresarios. Mi estimado Antonio, me da mucha pena, pero se nos acaba el tiempo. De esto podríamos seguir hablando, yo creo, otras horas sin ningún problema. Me da mucho gusto que hablamos. Creo que quedó muy claro que existen estos dos sistemas. Si más adelante pudiéramos entrar en uno de estos a detalle, te lo vamos a agradecer. Recuerden que pueden contactar a nuestros amigos de Vitali en su correo contacto @vitalis.com.mx. Ellos justamente son especialistas en planes de pensiones corporativos, así como pasivos laborales. Nos dejaron por aquí un número de WhatsApp que también pueden contactarlos, que es 55 4502 5663, o por supuesto en su página web vitalis.com.mx. Recuerden que la planeación para el retiro es vital, es algo que tenemos que entender el día de hoy para poder planear un mejor futuro. Mi estimado Antonio, te agradezco muchísimo tu estancia en nuestro episodio del día de hoy. ¿Algún otro consejo que quieras dejar a nuestra audiencia? Que se pongan a ahorrar, ese es el mejor consejo. No les podría dejar mejor consejo que ese, que se pongan a ahorrar y mientras antes mejor. El factor más importante para el ahorro es qué tan joven inicias. Eso es lo más importante. Correcto. Muchas gracias, Antonio. Recuerden que nos pueden encontrar como Network MX o como azorfinanciero.com.mx. Muchas gracias, mi estimado Antonio, y hasta la próxima.